Continuamos conversando con Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Henry, tenemos un tuit pendiente por aquí. No es mejor disolver la MUD y que cada partido trabaje por su cuenta y que se unan cuando deban hacerlo, dice Gabriel Camacho. Bueno, eso es una discusión que hoy están dando todas las organizaciones partidistas que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero yo insisto, la MUD cumplió un ciclo de vida histórica en la política de este país y yo creo que el planteamiento es la creación de una plataforma unitaria mucho más amplia, incluyente, participativa, donde de manera abierta se puedan abordar no solamente los temas de la política, sino también de la economía. Se acabó la MUD. Bueno, la MUD es hoy un ente, pero que tiene muchas debilidades y que necesario es replantearse una estructura distinta a la MUD frente a ese agotamiento de la misma. Te planteaba también, Henry, ¿qué hubieses hecho tú de ganar las elecciones? ¿Te habrías presentado en la Asamblea Nacional Constituyente a jurar como hicieron los 4 gobernadores de Acción Democrática? Ahora, yo me pregunto si la juramentación de unos gobernadores ante la Asamblea Nacional Constituyente la validan nacional o internacionalmente. Por supuesto que no, no la validan para nada. Pero lo que también hay que acotar en el caso es que si se obtuvieron 5 gobernaciones con mucho sacrificio, además con mucho ventajismo de parte del gobierno, ¿cómo es que se las vamos a volver a entregar al gobierno? Eso no parece tener sentido político. Así como no tiene sentido político decir que, bueno, vamos a entregar las alcaldías del gobierno, a repetir entonces aquella vieja práctica política, creo errática, del 2014, del 2004. 2005 cuando los parlamentarios cuando no se participó en las parlamentarias. Aquí de lo que se trata es de alentar al voto, de alentar el voto y por supuesto masificarlo a los fines de poder derrotar el ventajismo y derrotar la falta de control y la falta de imparcialidad del ente rector electoral. Los 4 gobernadores hicieron lo correcto entonces. Es que había otra cosa que hacer, Vladimir, entonces se entregan las gobernaciones frente a la crítica que se puedan hacer interesadas de algunos que simplemente lo valoran solamente desde las estructuras élites de partidos. Quienes hemos trabajado en condiciones muy adversas y que ahora estos gobernadores tienen una responsabilidad frente a los pueblos que los eligieron, bueno, tienen que atender ahora la resolución de sus problemas y las grandes expectativas de sus trabajadores. Van a entrar entonces en una situación de confrontación para que posteriormente, más allá de la amenaza, se conviertan en hechos ciertos, la relegación y después, bueno, terminen ahora, desestabilizando los todo han llamado Estado. Traidores, por ejemplo, Capriles los llamó traidores, también otros dirigentes políticos han llamado traidores. Bueno, aquí hubo mucha gente, por ejemplo, y aquellos que dijeron que el presidente no era legítimo, ¿tú recuerdas aquello? Que era ilegítimo porque supuestamente había nacido en otro país. Esa misma gente, el mismo Capriles, estuvo allí en un acto en el Consejo Federal de Gobierno convalidando y además de convalidar, aceptando la figura del presidente de la República cuando tenía que ir allá a recibir los recursos. Es la doble postura. Ahí es donde yo digo los actos de inmadurez, de manera interesada, cuando los responsables reales de lo que está ocurriendo procuran asignarle tales responsabilidades a otros, no asumen su culpa. La política de hoy exige responsabilidad y seriedad en el ejercicio de la política frente a la situación de crisis estructural que vive el país. Ahora, cuando la oposición dijo que la Asamblea Constituyente es ilegítima, que sus candidatos no iban a jurar, ¿cómo se le explica al país ese cambio? Porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué nos dijeron que no iban a jurar y ahora sí juran? Bueno, pero si quien convocó las elecciones fue la propia Asamblea Nacional Constituyente. Aquí hubo mucha gente, incluso, tú lo recuerdas, que en pleno ejercicio de calle, de protesta de calle, bueno, la aducían frente a la gente que no se podía asistir a un proceso electoral porque esas instituciones no gozaban de legitimidad y no hablaban solo, en aquel momento no existía la Asamblea Nacional Constituyente, decía no se puede ir a un proceso electoral con un Consejo Nacional Electoral ilegítimo, con un gobierno ilegítimo, etcétera, y a la final muchos terminaron de candidatos, sí o no, fueron candidatos
Y mucha gente que dijo incluso en un momento, en aquel momento dijeron no había que ir a las elecciones parlamentarias, que por cierto muchos son diputados, y decían entonces no eran parlamentarias, eran constituyentes, o no, y no fueron a la constituyente, son parlamentarios. O sea, el doble discurso. De allí que en esas posiciones erráticas y confusas de algunos dirigentes de la oposición venezolana, entonces descansa la abstención, que nos hizo un terrible daño en este proceso electoral. Ahora, si la oposición no va unida a los próximos procesos electorales, es obvio que el gobierno saca la tajada de eso. Bueno, la unidad tiene que ser unidad, y la unidad no puede ser unidad hacia afuera solo en lo mediático y hacia adentro no existe tal unidad. Te hago el siguiente análisis en torno a eso. ¿Cómo es posible que nosotros, que hemos sido defensores y promotores del entendimiento, del diálogo necesario, en función de resolver los verdaderos problemas del país, siempre lo hemos planteado y hemos sido, bueno, atacados de manera desmedida a través de las redes sociales, siempre? Y no lo hacemos por una razón de cálculo político, sino por convicción y madurez política. ¿Cómo es posible que nosotros entonces somos relegados y los que dicen abiertamente que no reconocen el diálogo son los que terminan sentados y no son capaces de hablarle al país con la verdad y decir, sí, estamos sentados con el gobierno buscando soluciones? Y andan buscando por las orillas cómo tratar de manipular la información porque no tienen verdadero compromiso político con la gente, no lo tienen. La política hoy exige verdad. Ahora, Los Henry, políticos tienen que acostumbrarse a hablarle con la verdad a la gente, no al Twitter, no es lo que va a decir el Twitter, porque el Twitter también es sujeto, lamentablemente, de la manipulación de los grandes laboratorios. ahora, Henry, fíjate, ustedes van a intentar salvar la MUD, recomponerla, van a hacer algunas reuniones, van a intentar reunirse para hablar de este tema, o simplemente van a tratar de configurar una alianza distinta con otros actores Es un distintos, tema para el sin debate. algunos miembros de la MUD. Es un tema para el Vamos a debate, hablarlo para al la regreso. discusión, es un Vamos a tema hablarlo para al el regreso. debate, claro. Tenemos un tuit por aquí también pendiente para ti, Henry. Vamos a ver. Ante este escenario político, no es mejor olvidarse de viejos esquemas políticos y crear un solo partido. Alirio Mosquera, también lo vamos a comentar al regreso. Ya venimos con Henry Falcón.